Antes de comenzar este acto, me permito atender a las normas de la universidad en materia de protección civil. En caso de que alguna emergencia nos obligue a evacuar el ágora, les pido a todos los asistentes se dirijan despacio, sin correr, sin gritar y sin empujar a la salida de emergencia para dirigirse al punto de reunión que se encuentra en la explanada de la biblioteca. Se deben de tomar las escaleras, no utilizar el elevador. Se les solicita además tener especial cuidado con los niños y personas con alguna discapacidad. Cualquier apoyo pueden acudir con el personal universitario. Muy buenas tardes, soy María Vicencio Huerta y a nombre del ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara les doy la más cordial bienvenida a los diálogos de co-creación hacia la construcción de la reforma en transparencia en Jalisco, hoy lunes 7 de abril del año en curso. La Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, la Contraloría del Estado y el Comité de Participación Social agradecen a todas las personalidades que hoy nos honran con su presencia, presidentas, presidentes municipales de la región Valle, Lagunas y Sur, diputadas y diputados del Congreso del Estado, regidoras y regidores de los distintos municipios, titulares de las distintas dependencias del Gobierno del Estado, funcionarias y funcionarios públicos de los distintos ayuntamientos, representantes del Comité de Participación Social, representantes del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, representantes del ITEI, representantes de la Contraloría del Estado, representantes de organismos de la sociedad civil, representantes de las unidades de transparencia de los gobiernos, titulares de los órganos internos de control, personal académico, estudiantes, medios de comunicación, comunidad del ITESO y público en general, así como de manera muy especial a quienes hoy integran nuestro panel de participantes. Sean todos y todas bienvenidos. Finalmente, agradecer a nuestro presidium que nos acompaña y que a continuación presentaré. Le damos la bienvenida a María de los Ángeles Ducoin Valdepeña, titular de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. Nos acompaña Jesús Ibarra Cárdenas, académico e investigador del ITESO. Nos acompaña Sonia Serrano Íñiguez, periodista. Agradecemos la presencia de Luis Alberto Herrera Álvarez, periodista. Nos acompaña María Guadalupe Plasencia Vázquez, integrante del Grupo Mujeres en Pro de la Transparencia. Está con nosotros María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Está con nosotros Pedro Vicente Viveros Reyes, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Nos acompaña también Eduardo Bojorquez López, director de Transparencia Mexicana. Agradecemos la presencia de la doctora Catalina Morfín López, directora general académica, en representación del doctor Alexander Satirka Pacheco de la Compañía de Jesús, rector del ITESO. Y presidiendo este evento nos acompaña Cintia Patricia Cantero Pacheco, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Para iniciar, cedo el uso de la voz a la doctora Catalina Morfín López, directora general académica del ITESO. Muy buenos días a todas y todos, muy apreciadas y apreciados integrantes de la mesa de honor, distinguidas y distinguidos invitados de las distintas instituciones de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y organismos de participación ciudadana que nos acompañan, estimados miembros de la comunidad universitaria del ITESO, amigas y amigos todos. En primer término, les expreso a nombre propio del rector y del ITESO que nos alegra mucho recibirlos en esta ocasión para dialogar sobre la reforma en transparencia en Jalisco. Ustedes saben muy bien que esta es su casa. En segundo lugar, extiendo el más profundo de los agradecimientos a la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, que en coordinación con la Contraloría del Estado y el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, ha organizado este foro. También agradezco y reconozco la disposición generosa de los expertos, académicos, miembros de la sociedad civil y representantes gubernamentales que participarán en esta actividad dirigida a co-crear las condiciones para que la reforma en transparencia de Jalisco sea para el bien de todas y todos los que vivimos en este estado. La invitación que enviaron al rector para dirigir este mensaje reconocía al ITESO por, y cito, su visión en la promoción de valores éticos y el compromiso social. Hago eco de lo dicho en esta invitación, reflexionando junto con ustedes sobre dos temas. Me refiero en primer término a la ética que debe guiar un diálogo para co-crear una nueva manera de ejercer la transparencia en nuestro Estado. Para ello, recuerdo, inspirada en la filósofa de la Cortina, uno de los diálogos de la República de Platón. Giges, rey de Lidia, tiene un anillo que con solo girarlo hace invisible a quien lo lleve, de modo que puede matar, robar y herir en la más completa impunidad, porque nadie lo puede ver. En el diálogo platónico, Glaucón pregunta a Sócrates si a fin de cuentas las personas son justas solo porque los demás los ven. Esto significa que el temor a la pérdida de reputación y al castigo serían los dos motivos por los que los seres humanos tienen para obrar con justicia. Y si esos motivos desaparecieran, no habría ninguna persona justa. La leyenda de Giges fue casi cumplida por muchos gobiernos de nuestra República, cuando menos en lo que se refería a los bienes públicos que fueron utilizados durante años de manera patrimonialista y completamente en la oscuridad. Parecía que muchos de los funcionarios públicos poseían el anillo de Giges. Sin embargo, junto con las luchas por democratizar el país, se levantaron las voces para exigir a los gobiernos de los tres niveles y a los poderes legislativo y judicial transparentar no solo el uso de los bienes que son de todos, sino también sus decisiones y sus actuaciones. Los expertos en estos días, en este día de actividad, serán los encargados en este foro de analizar, explicar y proponer las mejores vías para avanzar hacia una reforma jalisciense en materia de transparencia, en la que no solo contemos con leyes que regulen el tema, sino que la transparencia sea parte de lo que somos y hacemos cotidianamente, de manera que no sea solo por el miedo o al castigo o a perder la reputación, que cumplamos con nuestras obligaciones. Ahora bien, para que esta cultura sea una realidad, no hay otro camino que forjar verdaderos compromisos, no solo respecto a la transparencia, sino compromisos que nos conduzcan a transformar nuestra sociedad en una justa, igualitaria, solidaria y libre. Y con esto entro al segundo aspecto que mencionaba la invitación al ITESO, el compromiso social. Este compromiso implica en el ámbito de este encuentro eliminar el anillo de Giges hasta conseguir que la sociedad se cimente en relaciones de confianza, de mutuo soporte y de rendición de cuentas entre población y Estado. El compromiso social, que va de la mano de la ética, trasciende el ámbito familiar, el grupal y aún el institucional, y no será social ni ético hasta lograr la igualdad, no solo en la distribución de los recursos, sino hasta que todas y todos seamos escuchados y tomados en cuenta, y como lo dice el título de este foro, co-creadores de la esfera pública. Así,
Comprometerse socialmente y actuar con ética, cuando menos en el renglón sobre lo que hoy dialogaremos, requiere la co-creación de valores como la autonomía, la justicia pronta y expedita y el fomento de lo que diría de la Cortina, la amistad cívica, única capaz de hacernos avanzar en la formulación y en la operación de metas compartidas. Por último, con esto termino, quiero subrayar una de las tareas que debemos asumir en la universidad para alentar la transparencia y la rendición de cuentas: educar ciudadanas y ciudadanos razonables, activos, lúcidos, informados, responsables, autónomos y que tomen en serio la posición de Sócrates frente a Glaucón. Actuar en el sentido de justicia, no solo por el temor al castigo y a la pérdida de reputación, sino por estar convencidos de que los bienes públicos no pertenecen a su patrimonio, sino que deben ser equitativa y transparentemente distribuidos para bien de todos. Confío en que en esta jornada seremos verdaderos co-creadores en la transparencia, en el ejercicio público que tanto necesitamos para vivir en una sociedad verdaderamente democrática. Muchas gracias y mucho éxito en sus trabajos. Y me disculpo porque tengo que seguir con las actividades. Le dejo a María la palabra. Muchas gracias, doctora Catalina Morfín López. En atención a su agenda, le despedimos. Ahora es momento de escuchar el mensaje de Cintia Patricia Cantero Pacheco, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Es un gusto que nos estén acompañando en este espacio de diálogo de co-creación hacia la construcción de la reforma de transparencia en Jalisco, y particularmente en este foro donde el tema que elegimos fue pues prácticamente escuchar a la sociedad, que además eso hemos estado haciendo en el transcurso ya de estas semanas. Contralora, Vicente, Eduardo, que arrancaste también con el primero de los diálogos y que ahora te toca acompañarnos también en este, digamos ya de los últimos, si no es que el último espacio de diálogo de co-creación. Y bueno, quiero agradecerles a todos los que están presentes, regidores, regidoras, diputadas, de titulares de unidades de transparencia, del Ejecutivo, de los ayuntamientos y por supuesto también a nuestros panelistas. Yo no me quiero extender en el… también por aquí está Pedro Rosas, integrante del ITEI, comisionado, y también integrantes del Comité de Participación Social. Tenemos alumnos del ITESO también. Bueno, no me quiero extender, solamente quiero hacer una sola reflexión. Ya, insisto, en este casi cierre de los trabajos que vayamos a concretar para hacer esta propuesta de la iniciativa de ley que el gobernador citó o mencionó a finales del mes de enero, y que también hemos estado haciendo consulta o este espacio de diálogo de co-creación en las diferentes regiones. Y quiero compartirles una alegría que traigo en el sentido de que, y lo acabo de anunciar hace un momento en otro foro que acabamos de tener, donde en este proceso de consulta y de construcción del Plan Estatal de Desarrollo, el día de hoy alcanzamos una cifra histórica de participación ciudadana. En la consulta digital hemos alcanzado ya 514,000 personas que han participado. Esta es una cifra completamente histórica en Jalisco y en todo nuestro país. De estas 514,000 personas que han respondido a una consulta digital,
prácticamente el 73% han sido jóvenes entre 18 y 35 años de edad. Es decir, los jóvenes están tomando un rol completamente protagónico en el futuro de su estado, en el futuro de su vida. Esa es una cifra que me impacta, pero a la vez me hace sentirme muy feliz y también a la vez sumamente comprometida, desde institucionalmente, pero también como ciudadana, desde la sociedad. Tenemos un compromiso y a mí me daría muchísima satisfacción que en esta agenda, en materia de transparencia, de acceso a la información, de protección de datos personales, que pudiéramos, con el nuevo enfoque y el nuevo sistema en materia de transparencia, de acceso a la información, de rendición de cuentas, que lográramos captar la atención de un igual número de jóvenes. Que los jóvenes se interesaran por la agenda de lo público, que los jóvenes se apropiaran por la agenda de lo público, que no solamente fuéramos unos pocos los que estuviéramos realizando toda una serie de acciones en nuestro estado y en nuestro país. Hoy nos acompaña Ángeles Ducoin del estado de Guanajuato, que también impulsa estas temáticas desde hace muchos años en el estado de Guanajuato. Y que me daría muchísimo satisfacción y realmente vería cumplido un anhelo. ¿Qué hacer y qué establecer en los nuevos parámetros para lograr que la información sea completamente útil en las diferentes agendas de nuestro estado, en medio ambiente, en desarrollo social, en educación, en transporte, en seguridad, en la violencia que se está viviendo con cada vez mayor incremento de números de casos de violencia en los hogares? Me gustaría poder llegar a ese nivel de utilidad de la información pública que se está generando en las instituciones. Y esto solamente me parece que lo podemos lograr, y lo mencionaba la que nos acompañó en el foro, se me fue en este momento su nombre como panelistas, y bueno, Eduardo, lo has comentado, solamente lo podemos lograr teniendo completamente presentes a las personas, a los usuarios de esa información. Teniendo al centro a las personas en cuanto a la información, es que vamos a poder generar información que les sea útil para su vida cotidiana, para la transformación de nuestros entornos. Estamos en crisis en realidad severas, en materia climática, en materia de inseguridad, en materia de violencia, es decir, en tantas temáticas por atender, que me parece que la información debe de ser una herramienta que no nada más las instituciones utilicemos para mejorar nuestro quehacer institucional, sino que deben de convertirse en una herramienta para las personas, no solamente para exigir rendición de cuentas, que evidentemente tiene un peso sumamente sustantivo, sino que también debe de ser una herramienta para la vida cotidiana de las personas, para que de manera colaborativa también con las instituciones, además de exigir rendición de cuentas, también generen desde las diferentes comunidades, desde las diferentes regiones, alternativas para mejorar su entorno, tanto comunitario como el propio, como el individual, como el de cada familia. Y esa sería la ruta. Y es parte del levantamiento que hemos estado haciendo en el transcurso de estas semanas. No perdamos de vista a los usuarios. Desde cada poder público podemos hacer y generar grandes cambios
si colocamos la información que en realidad les interese, en materia judicial, en materia del Poder Legislativo, en materia del Poder Ejecutivo, de las diferentes instituciones públicas, tenemos alrededor de 560, hagamos un esfuerzo, insisto, colectivo, para poder lograr colocar esta información útil, para poder, insisto, mejorar el estado de la situación actual. Eso para mí sería el verdadero reto y desafío de lo que vaya a venir Contralor. Porque también están comprometidos con esta agenda desde cada una de las trincheras que a cada uno de ustedes les toca estar, en la que les toca estar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cintia Patricia Cantero Pacheco. Ahora cedemos el uso de la voz a María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias, buenos días a todos. El micrófono, sí se escucha, ¿verdad? Sí, gracias. Como ya lo expresó la maestra Cintia Cantero, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, hemos venido caminando en diferentes frentes y organizando foros y mesas de análisis que nos permitan conocer, opinar y trabajar en lo que será el nuevo escenario normativo de la transparencia y la protección de datos personales en Jalisco. La reforma federal, ustedes lo saben, ya cobró vida jurídica con su publicación y en el escenario de nuestro estado hay diferentes voces que han formulado propuestas con la genuina intención de abonar al propósito. No será fácil llegar al punto medio. Llegar al punto medio no necesariamente es hablar de la autonomía de la Contraloría del Estado. La Constitución ya le concede autonomía técnica y de gestión. Llegar al punto medio es hablar también de la posibilidad de un presupuesto constitucional para que la Contraloría del Estado, como futuro órgano garante, tenga la libertad de trabajo, de ejercicio. Llegar a un punto medio significa que tenemos que trabajar para que los órganos internos de control que están subordinados por ley a la Contraloría del Estado y que están distribuidos en cerca de 80 dependencias de la administración pública, también se incorporen al presupuesto de la Contraloría, subordinados a la Contraloría y con un presupuesto que depende del secretario o del director de la dependencia. La opacidad voluntaria muchas veces se ejerce desde el presupuesto. En estos foros también tenemos que seguir hablando de hacer efectivo del ordenamiento municipal que refiere la integración en cada uno de los 125 municipios de un órgano de control interno, de una Contraloría municipal, y que éste debe de integrarse por las autoridades que la ley ya mandata. La última métrica municipal que llevó a cabo la Contraloría nos refiere precisamente en la etapa de los procesos de entrega-recepción municipal que se dieron en octubre, nos refiere que el 65% de los municipios cuentan con órganos internos de control y no en el mismo porcentaje con órganos internos de control debidamente integrados. Esto a pesar de que los integrantes del Comité de Participación Social han caminado a los 125 municipios con una intensa agenda de trabajo que procura la concientización,
concientización de los gobiernos municipales para crear de manera independiente, procedimentalmente hablando, a estas contralorías municipales. Estos son solo algunos de los temas que tenemos que seguir debatiendo para llegar a un punto medio respecto de esta reforma que nos deviene de la Federación. Bien lo dijo la maestra Cintia Cantero, la magia es escucharlos a todos ustedes, tomar nota, como escuchamos a quienes participaron en los casi 14 foros que se han llevado a cabo, porque de ahí, de esa magia, va a salir el punto medio. El conversatorio del día de hoy reúne a destacados panelistas cuyo perfil no tiene desperdicio. Ellos estuvieron antes, cuando silvanó la constitución del Sistema Estatal Anticorrupción, y ellos siguen ahora, ante el gran reto de preservar el derecho humano al acceso a la información y lograr de esa iniciativa federal el punto medio. Muchísimas gracias. Le agradecemos a María Teresa Brito Serrano. Ahora escucharemos a Pedro Vicente Viveros Reyes, presidente del Comité de Participación Social del Estado de Jalisco. Siempre lo mejor de ser el último en hablar es que le cambia a uno todo lo que tenía uno preparado. Pero da la oportunidad de improvisar. Y de pronto me asusta un poco el universo al que nos enfrentamos. Por un lado, la secretaria Cintia Cantero nos plantea la utilidad de orientar una nueva cantidad de datos con utilidad social, lo cual siempre es pertinente, y nos lleva a un nivel más elevado de la utilidad de la información pública. Pero por el otro, la licenciada María Teresa Brito Serrano, la Contralora del Estado, nos pone en una realidad que también tenemos que batallar con ella el día de hoy, y que la realidad tiene un problema, es terca porque nos enfrentamos todos los días a ella. Asusta cuando nos dice que solamente el 65% de los organismos internos de control municipales están instalados. Entonces tenemos un 35% que a medias. Y eso nos dice que son más de 30 municipios en el estado de Jalisco. Me quedo yo con otro dato que he trabajado yo y que espero actualizar en estos periodos vacacional, en donde espero poder procesar la información. Pero el año pasado, así como falta la integración de órganos internos de control, todavía tenemos más de 20 municipios en Jalisco de los 125 que presentan su declaración patrimonial en papel. En papel. Entonces, hablar de evolución patrimonial, de seguimiento a la evolución patrimonial, pues es hablar de años luz. Porque ni siquiera la totalidad de los municipios de los ayuntamientos en el estado de Jalisco presentan su declaración patrimonial de los servidores públicos en un sistema electrónico, que por cierto es gratuito, que la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción tiene a disposición de todos los ayuntamientos, y que no cuesta más que tener una computadora de mediana capacidad. Eso es lo único que se requiere. Entonces, por un lado, pensamos, como debe de ser, en que la utilidad de los datos escale, pero por otro tenemos que resolver todavía problemas básicos, fundamentales. Entonces, por eso me asusta un poco de este universo que nos enfrentamos, y al que Rubén Alonso nos dice que hoy nos quedan 73 días para encontrar la cuadratura del círculo y tengamos una ley de transparencia que cubra todos estos aspectos, más la de datos personales. Menudo reto el que tenemos por delante, porque además la reforma constitucional y la reforma legal federal constriñen nuestras posibilidades de margen de maniobra. La verdad es que nos deja un espacio muy corto en ese sentido. Entonces, la imaginación tendrá que volar ahora cuando vaya el Viernes Santo
a dar gracias para que el Señor nos ilumine en ese sentido. En efecto, creo que ha sido enriquecedor los diálogos de corporación y los diálogos por la transparencia organizados por la Contraloría del Estado de Jalisco y por la Secretaría de Planeación, más algunos que el Comité de Participación ha realizado. Agradezco a Arturo, a Mónica, a Miguel su presencia aquí el día de hoy, además de Neira. Y en efecto hemos andado por todas las latitudes del Estado de Jalisco en este tenor. Agradezco a las y los regidores del Ayuntamiento de Guadalajara, y no lo digo de desdén, no me preocupa Guadalajara. Habrá un reglamento sustancioso, innovador, porque han estado las y los regidores presentes en estos diálogos, enriqueciendo el tema, pero no tenemos la misma realidad en el resto de los municipios. Cierro agradeciéndole a quienes acompañan en la mesa el día de hoy, viejos conocidos todos, a Luis Herrera, que tenía muchos años de no verlo. Hilo el tema de Luis con Sonia Serrano, que también nos acompaña en un aspecto que no tiene que ser cómodo. Así tiene que ser el periodismo. Si el periodismo es cómodo, no funciona de nada. Y afortunadamente con ambos puedo seguir dialogando después de muchos años, independientemente de la crítica a veces ganada, he de reconocerlo, que su servidor se ha hecho acreedor al paso de los años, pero de eso se trata, y de eso se tratan estos foros. Si no, pues tenemos monólogos que no abonan para nada. Entonces muchas gracias a Luis y a Sonia, a mi querida Ángeles Ducoin, que nos conocimos en estos menesteres de transparencia y las hemos vivido buenas y malas en este tenor, pero ahí sobrevivimos. Y bueno, de Guadalupe también poco agrego, porque si hay alguien que técnicamente le conoce al tema es ella. Qué bueno que nos acompaña. De Jesús Ibarra, pues además de que estamos en su casa, de que estamos en su terruño, también he de decir que cuando nos tocó integrar el Comité de Participación Social, con nuestras diferencias, pero también con nuestro diálogo constructivo, y pudimos sacar adelante los temas, y que con un grupo, Jesús particularmente, de académicas, de académicos y de interesados en el tema, hemos venido trabajando colateralmente a los diálogos y las mesas que se trabajan formalmente con la Contraloría y con la Secretaría de Planeación, esperando que todo esto en las próximas semanas, o sea, ya tenemos poco tiempo, logre conjuntarse en un documento que dé las bases para la valoración del Poder Ejecutivo, del Gobernador del Estado y del Poder Legislativo, que pasando el periodo vocacional tendrá pocos días para procesar esto, y que logremos un consenso. Recordemos que necesitamos un consenso. Esa es otra parte que no se nos tiene que olvidar. Necesitamos hacer una reforma constitucional, 2/3 partes del Congreso del Estado, que ninguna fuerza política las tiene. Entonces se requiere de tejer fino en este tenor, pero estoy seguro que con el acompañamiento no solamente de las instituciones del Poder Ejecutivo, del CPS, sino con este grupo que ha venido trabajando este tema desde hace más de 20 años, aquí está Pepe Sosa, aquí está Alfonso, aquí está Rubén, junto con muchos otros, podremos empujar para tratar de lograr esos consensos necesarios para que nuestra ley de transparencia esté por encima de la reforma constitucional y de la ley general. Y lo de datos personales lo dejo para otro foro, porque con lo de acceso a la información es suficiente por el día de hoy. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, Pedro Vicente Viveros Reyes. Ahora cedemos el uso de la voz a Eduardo Bojorquez López, director de Transparencia Mexicana. Vicente, tú decías que era difícil para ti, imagínate para mí, que cierro después del cierre. Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un verdadero honor estar aquí.
Hay personas en las que creo, en las que confío, que han dado la pelea, que hasta leo. Uno trata de enterarse de lo que están pasando en las distintas entidades federativas. Es una enorme obligación. Ustedes, a lo mejor, multiplicar por 125 es difícil, pero multiplicar por 2.456 tiene su encanto, y por 32, y por 96. Y uno tiene que recurrir a personas en las que cree, en las que confía, que escriben bien, que se les entiende, que están dispuestas a correr riesgos. Así que es un gusto estar con ustedes primero. Me toca una tarea enorme, que es tratar de animarlos en estos diálogos de creación, no solo a cumplir, Rubén, ¿no?, este horizonte de tiempo que marca la ley y los procesos políticos, sino sobre todo a tomar perspectiva de dónde estamos. Creo que en varias conversaciones formales e informales pues he planteado algunos de estos temas. Los voy a tocar muy rápidamente a guisa de resumen, para entender que el reto no solo está dentro de la mesa de cocreación de los usuarios más activos, aquí hay varios, ¿no?, sino de un tema contextual que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, recordarnos que las personas ya no sienten que haya un problema de transparencia. Las personas viven todos los días con un problema opuesto, que es la infodemia. Tienen más información de las que pueden procesar. Si ustedes viven en México y no están confundidos, decía un exgobernador de un estado del Golfo del país, del Golfo de México, aclaro, si ustedes viven en México y no están confundidos, lo más probable es que estén muy mal informados, porque hay mucha más información ya de la que podemos procesar como personas, mucha más. Y creo que es importante, cuando uno está diseñando instituciones que ponen al centro a las personas, recordar que las personas no nos están acompañando en este momento en esta preocupación, porque tienen más información de la que pueden procesar. Hay una infodemia y estamos inmersos en ella. Segundo asunto para el buen diseño institucional y operativo, pero en el contexto más grande. La verdad, con una B labiodental muy grandota, tuvo su éxito más grande en el siglo XX, pero no es un éxito particularmente atribuible al siglo XXI. Lo saben bien quienes trabajan en medios de comunicación. Todo aquel que sea capaz de tener una opinión cree que la verdad no importa. Y todos tenemos una opinión. Y cuando en el siglo XX empujamos las agendas de transparencia, era en la búsqueda de la verdad oficial, gubernamental, construida desde la comunidad. Pero hoy, francamente, la verdad está en desuso. Lo que importa es tener una opinión. Y para tener una opinión no se necesita información, y ese es uno de los retos que tendrá que enfrentar el nuevo arreglo institucional que decidan en Jalisco. Cualquiera tiene una opinión sobre lo que sea. Métanse a cualquiera de sus redes sociales, incluido WhatsApp, y verán que mi tía Eduviges tiene una opinión sobre todo y jamás le ha vendido a Petróleos Mexicanos nada, ¿verdad? Y ella opina sobre cómo funciona Pemex y CFE, e incluso centros acreditados de investigación y conocimiento pueden aspirar a la verdad, pero la verdad es que lo que producen pueden ser falacias sociales. En 2024 escuché de muchos centros de investigación acreditados cosas que no se sostenían ni en la evidencia ni en la verdad, pero como lo decían fuentes acreditadas de la academia, parecían verdaderas. Voy a compartir algunas a ver si les suenan de alguna forma. Por ejemplo, que el problema son las adjudicaciones directas. No saben cuántas veces he escuchado que el problema son las adjudicaciones directas. Y sí, parte del problema son las adjudicaciones directas en los sistemas de contratación pública, pero Odebrecht, por ejemplo, fue una licitación pública internacional. Y a veces decimos, hay más adjudicaciones directas.
Sí, pero ¿cambió el volumen de recursos que se asigna por adjudicación directa o solo vamos a repetir sobre el número de operaciones? La realidad no solo impone, es caprichosa, terca y todo lo que ya se ha dicho aquí, sino que es compleja. Y en el imperio del meme y de la opinión, muy pocas personas tienen tiempo para realmente entender qué está pasando y cuáles son los verdaderos problemas públicos que tenemos que resolver. Como ese, había quien me decía, si participa el 70% del electorado en 2024, gana la oposición. ¿Me podrías compartir la base de datos, la estructura de datos? Estoy hablando de centros académicos, ¿eh? No es que a mí me lo dijo Enrique, Héctor, María Amparo, Federico, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la data? ¿Dónde está el modelo que sostiene eso? Y como esa hubo espirales de silencio y votos ocultos y que si ustedes lo piensan con cuidado venían de las fuentes más informadas y acreditadas del país, pero no estaban basados en evidencia y no honraban la verdad. A fin de cuentas, lo que unía a esas élites analíticas con nuestra población es que las dos usaban poca información para tomar decisiones y mucha opinión. Y después, bueno, vimos espectáculos muy complejos en los medios, ¿no? Analistas, intelectuales que se quebraban frente a las audiencias porque no había pasado lo que ellos creían. Algunos con más pudor o por lo menos sentido ético se disculparon. Macario Esquetino, ¿no? Salió y se disculpó y dijo, me tengo que regresar a estudiar porque no sé lo que está pasando. Algunos comunicadores o expertos en comunicación siguieron el ejemplo de Macario y dijeron, no entiendo la nueva sociología política del mexicano, tengo que guardarme, estudiar y entender. Pero en general, en un mundo con infodemia, mucha opinión, poca evidencia y cero respeto por la verdad, la información ha dejado de ser un tema importante. Entonces, cualquiera que sea la reforma que se den en Jalisco, dense la oportunidad de volver a poner la información pública, gubernamental, en el lugar que tiene que estar, que es ayudar a construir la verdad social. Ahora ya no están en presencia de un monopolio. Rápidamente, hace 30 años, cuando empezamos con estos temas, los que ya se nos nota que llevamos 30 años defendiendo estos temas, no había monopolio, había un monopolio virtual de la información desde el Estado. Hoy el Estado produce, yo creo que 5% de la información pública relevante. El principal productor de información es el sector privado. Decíamos en uno de los diálogos, hay más información sobre movilidad y transporte en Waze que en la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco. Pero seguimos atrapados en la lógica del siglo XX, ¿no? Que el Estado, el gobierno es el que tiene la información y es el que la guarda. No, es una de las fuentes de información y cada vez la menos relevante. Otra cosa es el presupuesto, que a muchos los inquieta, pero el presupuesto no es la economía, es solamente un pedacito de la economía. Y seguimos como buenos burócratas, ¿no? Atrapados en la lógica presupuestal. Me parece que ese es un reto enorme que tendría que enfrentar una iniciativa, no sé si la que se tiene que aprobar con urgencia para cumplir con los plazos, pero sí una que vaya construyéndose para el futuro, que el Estado tiene que reclamar otra vez la regulación de la información privada que tiene relevancia pública, no solo de la información pública gubernamental. Va a haber retos en eso, en cuanto se anuncia una reforma a la CURP para tener biométricos o integrar bases de datos por razones de eficiencia. Bueno, la semana pasada creo que en toda mesa en la que me senté citaban a Orwell y 1984 y el Big Brother. Pero el Big Brother hoy es el sector privado y no tenemos herramientas para regular al verdadero Big Brother.
que es el sector privado, que ese tiene todo sobre ustedes con su consentimiento, informado o desinformado, porque todo el mundo tiene mucha prisa por decir, ya quiero bajar el app, ¿no? Y ya quiero mandar mensajitos. Y ahí uno autoriza jurídicamente a cualquier cosa. Por último, y dado que este presidium o esta mesa de honor ha tocado el tema anticorrupción, voy a hacer un comentario muy particular. Espero que me crean, porque eso es lo que estaba en mi cabeza cuando lo propuse, así que es la verdad, por lo menos la mía, no es mi opinión. Yo redacté eso, entonces sé perfectamente qué quería. A lo mejor no se consiguió, pero sé lo que quería. El Sistema Nacional Anticorrupción, digo, hay mucha mitología y muchos que se apuntan, como todo lo que nace, ¿no? Muchas mamás, muchos papás, muchos in vitro, ¿no? Empiezan a aparecer ahí, pero los que estábamos los primeros 3 personas que estábamos ahí, el gobierno, la oposición y un servidor, 3 personas, entendimos que el Sistema Nacional Anticorrupción era una reforma primordialmente administrativa. ¿Eso qué quiere decir? Que había tal desorden institucional en el país que teníamos que sentar los mínimos, no los máximos, ¿no? Para que en cada municipio, cuidando el segundo constitucional para los de usos y costumbres, en cada municipio hubiera por lo menos alguien que fuera un órgano interno de control. Ya no digan que haga su trabajo bien, nada más que hubiera un órgano interno de control y que se entendiera qué es el control, que no era cuidarle las espaldas al alcalde, sino tratar de llevar una administración medianamente ordenada. Ni siquiera estoy hablando de anticorrupción, ¿no? Ordenada. Cuando hablábamos de archivos, que por cierto creo que fue una batalla en la que perdimos mucho tiempo, porque en realidad los archivos debimos haber hecho algo como lo que se hizo con el INAH y el INBA, decir, hasta el 31 de diciembre del año 2000, AGN. Del 1 de enero del 2001, todo digital y en otras plataformas, pero bueno, había grupos que estaban muy enamorados del AGN, pero muy enamorados. Pero no era otra cosa que ordenar conversaciones a nivel nacional, no era una reforma anticorrupción en términos de que fuera a generar resultados inmediatamente, sino que iba a cambiar paradigmas, romper paradigmas. Por ejemplo, ya nadie cree en México que abrir una carpeta de investigación signifique peligro alguno, ¿verdad? Entonces, cuando sale el fiscal general de la República a decir voy a abrir 7,000 carpetas para el huachicol, todos seguimos tranquilos con nuestra vida, ¿verdad? Y el New York Times no publica nada y el The Economist no lo pone en la portada, porque todos sabemos que abrir una carpeta de investigación es como abrir un folder en Windows, ¿verdad? Pues guardas cositas adentro, pero eso no significa nada hasta que judicializas la carpeta y un juez de control te diga, oiga, sí tiene elementos para continuar con la investigación. Por 50 años, abrir carpetas de investigación fue súper útil políticamente, ¿no? Entonces salían y te decían, vamos a abrir una carpeta de investigación. Órale, ¿no? Todos temblábamos afuera, inédito. Como buena reforma administrativa, lo sabe muy bien Jesús y otros, cuando venían y nos decían, oigan, nosotros queremos hacer sistemas municipales, ¿para qué pierden el tiempo ahí? ¿No? Es una idea bien interesante, pero yo la verdad es que creo que tengo que pensar por 2,465, nada más de instalar los sistemas municipales, que además van a estar incompletos porque van a tener que pasar por la Fiscalía o por la Secretaría de la Contraloría Estatal o como se llamen cada una de las entidades, pues realmente no son sistemas municipales anticorrupción. En cambio, si hubieran dicho, vamos a instalar órganos internos de control, hubiéramos dicho, vamos todos, ¿verdad? O órganos internos de control que puedan cumplir con su tarea. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque creo que hay que distinguir 2 ámbitos de la reforma en la que están construyendo, y creo que fue muy orgánico como se dio en la mesa, en esta mesa. Una parte es la reforma administrativa.
Y ojalá aprovechen la reforma para reducir duplicidades, mejorar con eficiencia el gasto público, potenciar al máximo las débiles instituciones que tiene el Estado de Jalisco como el de cualquier otro estado de la República. Y por el otro lado está el cambio de paradigma, el cambio de visión de para qué queremos todo esto. Entiendo que hay usuarios como yo, como Sonia, ¿no?, que a lo mejor a tiempo presente nos parece central el acceso a la información para hacer nuestro trabajo. Pero también tenemos que ponernos a pensar en lo que viene, en el 2030, en el 2050, y cada vez va a ser menos relevante lo que se conozca a través de estas herramientas. Y parecía premonitorio, Rubí no está aquí, no sé si está aquí, pero parecía premonitoria nuestra conversación el otro día. ¿Ya vieron cómo se puso ChatGPT la semana pasada o Grok? ¿Se acuerdan que les decía, y mi ánimo no era ser pitonizo, ni les dije, si no es a través de las plataformas de inteligencia artificial, el acceso a la información ya no va a ser. Si no está entrenada la inteligencia artificial para jalar la información que tiene el Estado, y de verdad me acordé mucho de ustedes ese día cuando vimos la locura nacional, ¿no? Todo mundo preguntándole a Grok quién es el presidente más bonito del mundo. ¿Cuál es el partido más exitoso? ¿Quién ha cumplido más su función social? Una jornada en Grok fue el último clavo al INAI. Sí están conscientes de lo que presenciamos, ¿verdad? Ni siquiera hubo duelo de 24 horas. El lunes desapareció. Para el miércoles era completamente irrelevante el INAI, en términos políticos. Completamente irrelevante. Es mejor que te conteste una suite de inteligencia artificial que iniciar un procedimiento largo y complejo para este tema. Por eso quiero cerrar con este punto. La reforma tiene que ser dos cosas, lo cual es todavía más difícil, Vicente, ¿no? Tiene que ser una visión de futuro de hacia dónde se tiene que mover el Estado en Jalisco, y al mismo tiempo una reforma administrativa que ordene, haga más ágil el poder conservar la información, difundirla, hacerla accesible, pero con una competencia enorme, porque la otra cosa está diseñada para declarar si somos relevantes o irrelevantes en el siglo XXI. No lo vamos a decir ninguno de los que estamos aquí, ni los expertos de otras instituciones de educación superior. Tristemente, porque no crean que lo celebro, solamente advierto que ese es el verdadero adversario con el que estamos luchando. Tristemente va a ser una pequeña suite en WhatsApp, la de Meta, DeepSeek si les gusta entrarle por el lado chino, Grok si todavía son supervivientes de esa cosa que alguna vez se llamó Twitter, pero ahí están. La reforma que plantea Jalisco, por lo menos en la visión, tiene que asumir que es transitoria respecto a un nuevo modelo de información pública que ya no pasa necesariamente por el gobierno. Y si no diseñamos algo así, estaremos cumpliendo con la reforma administrativa, pero no con el espíritu que mueve hoy a la sociedad para la que nos trabajamos y nos debemos. Muchísimas gracias por el tiempo. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por sus palabras, director Eduardo Bojorquez López. Ahora invitamos a las personalidades del Presidium y a nuestros panelistas a ocupar sus lugares para iniciar con nuestro diálogo.
Se les entregarán unas papeletas para hacer preguntas. Habrá personal que las irán recogiendo para atenderlas de este lado. Es momento de ceder el uso de la voz a la moderadora de este diálogo, a María Guadalupe Plasencia Vázquez. Este está bien, ¿no? Ah, ok. Este se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias. Muy bien. Pues vamos a comenzar con este foro metropolitano. Gracias a todas y a todos por su presencia. Voy a explicar cuál sería un poco la dinámica de trabajo, reiterando, bueno, ya lo comentaron anteriormente, el nombre del foro, que me parece maravilloso, es Escuchando la voz de la sociedad en el acceso a la información. Y vamos a hacer ya solamente una ronda de participaciones, por favor, sería 7 minutos. Yo les voy a comentar, les voy a tomar el tiempo y bueno, me permiten por favor poderles indicar cuándo es el tiempo en el que debemos terminar para que alcancen a participar todas y todos. Y bueno, comentarles que van a hacer 2 preguntas y antes de esto voy a presentar a quienes hoy nos acompañan como panelistas y lo que voy a hacer es que los voy a presentar de una vez a todos al inicio y ya iniciamos con sus participaciones, ¿sí? Entonces, bueno, aquí a mi izquierda tenemos a María de los Ángeles Ducoín Valdepeña. Muchas gracias por estar presente el día de hoy. Licenciada en Derecho por la Universidad Santa Fe y maestra en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Gubernamental por la Universidad de Guanajuato. Y bueno, se ha destacado en el asesoramiento y capacitación en temas de participación ciudadana, transparencia, gobierno abierto, protección de datos personales, anticorrupción, rendición de cuentas. Y sus cargos numerosos han sido jefa de Departamento Jurídico de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Finanzas y Administración. Fue comisionada también del Instituto de Acceso a la Información Pública en el estado de Guanajuato y actualmente se desempeña como titular de la única, que me parece sorprendente, Unidad de Transparencia del Gobierno del estado de Guanajuato. Única, ya nos contará cuántas solicitudes reciben y demás. Pero bueno, es todo un reto. También está presente con nosotros Sonia Serrano, conocida creo que ya pues por la mayoría de nosotros, licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, colega, ha realizado cobertura de medios de comunicación, iniciando en el periodismo cultural y deportivo y después cubrió información general y se ha especializado en temas políticos, de gobierno e investigación de casos de corrupción que seguramente habremos leído. Ha trabajado en los diarios El Jalisciense, El Diario, Siglo XXI, Público, Milenio y actualmente es coordinadora de la Unidad de Investigación y columnista en el diario NTR de Guadalajara. Y desde 1990 trabaja también en radio. Actualmente es conductora del noticiario matutino de Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44 de televisión y tiene un programa de análisis cada martes. Muchas gracias, Sonia, por acompañarnos también. Tenemos la presencia y gracias Luis Alberto Herrera Álvarez, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Filosofía, interesante combinación. Cuenta con una trayectoria en el periodismo por más de 19 años, donde sustenta fundamentalmente su trabajo ejerciendo el derecho a la información, a la protección de datos personales y actualmente se desempeña como reportero del periódico Reporte Índigo. Muchas gracias por tu presencia. Y tenemos también la presencia de Jesús Ibarra Cárdenas, quien es doctor en Derecho Público y Método Jurídico por la Universidad de Alicante, en España. En la misma casa de estudios tiene un máster en Argumentación Jurídica y es maestro también en Ciencias Sociales, licenciado en Estudios Políticos por la Universidad de Guadalajara.
Fue integrante, como la mayoría creo que sabemos, del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco y actualmente es profesor investigador en el ITESO, columnista en el periódico Mural y cuenta con diversas publicaciones en razonamiento judicial, control de la corrupción y los derechos humanos. Y es miembro además del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Gracias, Jesús, por tu presencia. Y bueno, sin más preámbulo, les voy a comentar cuáles son las 2 preguntas de las cuales les pedimos su reflexión. Y por favor, bueno, recordarles que es en un solo momento. Con toda la introducción que ya nos hicieron quienes nos antecedieron, muchas gracias. Las 2 preguntas importantes es: ¿de qué manera la transparencia, ahora denominada con sentido social, y la que ya conocíamos como proactiva y focalizada, podrían consolidar lo que algunas personas estudiosas llaman la transparencia avanzada? ¿Y qué estrategias, esto ya en lo práctico, sugieren para que implementen los sujetos obligados a fin de involucrar a la sociedad civil, periodistas, así como los sectores académicos y empresarial, para abrir la información de interés público, de utilidad en temas prioritarios y de datos abiertos? Entonces, no hay un orden de participación. Quien guste iniciar, adelante. No sé quién quiera participar. Hasta por 7 minutos. Ángeles, adelante, te veo como animada. Podemos comenzar. Gracias. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Qué gusto, de verdad, qué gusto estar aquí. Yo muy contenta, muy agradecida, por supuesto, con la secretaria, Contralora y por supuesto el Comité de Participación Social, Pedro. Gracias por la invitación. Qué bueno que estemos dialogando academia, periodismo y servicio público. Qué interesante y un gusto estar aquí con ustedes, Guadalupe, Sonia, Jesús, Luis, perdón, aquí todas y todos juntos. Bueno, traigo una presentación, son varias imágenes, porque de lo que yo vaya platicándoles en estos rapidísimos 7 minutos, y voy a adelantar mi tono de voz para así hacerlo, quisiera ver en la segunda, por favor, platicarles y qué sentido tiene esta transparencia proactiva, ahora bien, como lo dicen, con sentido social. Primero decirles, con esta reforma que ya conocemos, que ya leímos todas y todos, esta ley que ya entró en vigencia, ¿qué es lo que se nos queda? ¿Qué tenemos? ¿Qué sigue? Pues sigue, por supuesto, esta transparencia activa, esta transparencia reactiva y, por supuesto, la proactiva, como conocemos todos ahora con sentido social. También siguen los medios de impugnación, apertura institucional, que yo amo que en el artículo 53 nos hayan dado a los sujetos obligados estas facultades para poder seguir ejerciendo junto con la ciudadanía prácticas de apertura institucional o gobierno abierto como lo conocemos. Por supuesto, los supuestos de clasificación, que yo traigo ahí algunas consideraciones, sobre todo con temas de reserva y paz social, que todos nos quedamos con los ojos abiertos y no sabemos realmente cómo lo vamos a denotar, cómo lo vamos a demostrar. Lo pongo también aquí en el renglón, porque lo tendremos que estudiar legisladores, servidores públicos y sociedad. Y también prevalecen las unidades de transparencia, comités de transparencia, que pudiéramos perder, y ahorita voy hacia el sentido de la transparencia proactiva, pudiéramos perder si no llevamos en conjunto esta cultura de transparencia que llevamos más de 20 años trabajándola, y sin embargo todavía queda mucho por hacer. Si no hay esta voluntad política y voluntad social todavía más percibida más por la sociedad, pudiéramos perder esta confianza. Si no fortalecemos a los órganos internos de control, como aquí lo han comentado, y les quiero platicar, diariamente tenemos estas pláticas en Guanajuato y se acercan a mí y a varias compañeras y compañeros, servidores públicos de otros organismos autónomos, y nos comentan: ¿de verdad mi órgano interno de control va a resolver los recursos de revisión?
¿Va a resolver lo que respondan? ¿Y quién nos va a enseñar? ¿Y quién nos va a profesionalizar? ¿Y quién me va a dar más estructura? ¿Y cómo lo voy a hacer si todavía no tengo la que la ley el día de hoy me exige? Eso es uno de los grandes retos que tenemos, y bien que lo han comentado aquí, y es muy importante. Si no tenemos esa profesionalización también de las personas titulares que van a estar al frente de una autoridad garante, ahora ya no colegiada, solo por una persona, y cómo sabremos que esa persona es la que puede estar ahí, la que debe estar ahí, y cómo va a ser ese proceso de elección de esa persona que va a estar al frente de estas autoridades garantes. Y además, ¿cómo vamos a saber si estas personas que también van a ser juzgadoras y especialistas en la materia, como también nos lo ha dicho lo dice la legislación, van a resolver los amparos sobre estas decisiones de las autoridades garantes, y nos dicen que van a ser especializadas? Y creo que ahí es muy importante que la voz de la ciudadanía esté muy implícita en todos estos temas y en todos estos retos, por supuesto. Quiero platicarles un poco del caso de Guanajuato. En Guanajuato acabamos de presentar también en nuestra gobernadora este programa de gobierno 2024-2030, y uno de los grandes ejes transversales también es un Guanajuato transparente, un Guanajuato inteligente, porque hacia allá vamos, y bien lo ha comentado Eduardo Bojorquez. Estamos ahorita en esta transparencia activa y reactiva, y vamos hacia una transparencia inteligente. Lo hemos presentado ya también este programa de gobierno con inteligencia artificial a través de Esperancita. Esperancita está también atendiendo todas las preguntas sobre el programa de gobierno, y vamos avanzando para que transparencia proactiva también pueda ser entendida de esa manera. Y pongo el ejemplo muy sencillo que siempre platico. Nosotros conocemos nuestra Plataforma Nacional de Transparencia, que por cierto hace unos minutos acaba de sacar unos anuncios importantes de fechas, pero esta Plataforma Nacional de Transparencia, con estas tablas gigantescas, estas sábanas gigantescas que todos nos encantan, sobre todo a la sociedad, y lo digo irónicamente, porque yo les pongo el caso: una madre que quiere saber sobre un trámite para la inscripción de su hijo o a qué centro de salud va a ir, va a entrar a una tabla donde hay varias hojas en Excel con una columna en la que tiene que hacer ahí un Tetrix y ubicar una celda, una fila, copiar un ID, irte a otra hoja, copiarla y poder tener el resultado. ¿Lo podrá hacer una mujer en una comunidad rural desde su celular? No lo logramos, y esa información tiene que llegar a ella. ¿Y de qué manera tiene que llegar a ella? Bien lo comentó la secretaria Cintia, tenemos que lograr que la información útil y de interés público llegue a las manos de las personas, llegue a la conciencia de las personas para poder resolver sus problemáticas de otra manera. Y tenemos que traspasar estas fronteras, y tenemos que avanzar de otra manera, de otra forma para poderlas llegar. Estamos llevando a cabo nosotros un plan de transparencia proactiva con 2 formatos para que todas las dependencias y entidades puedan determinar qué información les es más útil a la ciudadanía, al eje al que le toca atender, y sobre todo y diagnósticos externos. Ciudadanía, ¿qué quieres saber? ¿Qué necesitas conocer? ¿Qué información necesitas en tu mano? ¿Cómo la quieres? ¿De qué manera te la doy? ¿De qué manera puede ser comprensible para ti, pero sobre todo útil para ti? Y eso es de las cosas más importantes. Creo que también muy importante, y que tenemos que poner aquí en el centro de la mesa, es lo siguiente: ahora que existía el INAI y que teníamos esa medición que ustedes conocen como esta métrica de gobierno abierto, que le estaban trabajando tanto con el CIDE, ahora con Colmex, pues medía gran parte de la quehacer de todas las autoridades garantes, de todos los organismos autónomos garantes, y por supuesto de todos los sujetos obligados en todo el país. Y es muy cierto, y lo ha dicho muy bien, y Eduardo Bojorquez siempre lo dice: si no nos medimos, si no tenemos esos resultados, no sabemos hacia dónde vamos a seguir, no sabemos cómo vamos ni cómo podemos mejorar. Es importante porque en la legislación no lo dice, en la legislación no está, y tendremos que ir derivada de nuestras legislaciones locales para saber cómo vamos a seguir midiendo este avance de la transparencia o este cambio tan grande que vamos a tener en nuestras manos, por supuesto. Eduardo Bojorquez lo decía diferente, pero a mí me han llegado muchas personas y se lo han comentado así: yo
Yo no sé si a ustedes les han llegado. ¿Es cierto que ya acabó la transparencia? Porque habían visto, y hay una desinformación total tremenda. Y nosotros tenemos que transitar hacia hacerle o confiar a la gente que la transparencia sigue, por supuesto. Tenemos que transformarla, claro, por supuesto. Y para eso tendremos estas mesas y, por supuesto, un papel tan importante que tendrán que llevar nuestros legisladores en cada entidad federativa, pero tenemos que seguir transitando para que la gente conozca esta información. Yo lo veía ahorita y es de verdad muy honrada, secretaria, y de escuchar todos los avances que están teniendo para su programa de gobierno con tanta participación ciudadana. Yo digo, esta participación ciudadana no puede existir si no hay una sociedad en conocimiento, si no hay una sociedad informada. ¿Y cómo hacerles llegar esta información para que esas propuestas que llegan a la mesa puedan llegar consideradas, pensadas, razonadas, con esa información que es vital para que podamos alzar la voz y levantar la mano? Ya se me acabaron mis 7 minutos. Perfecto. Yo solamente quiero, si le pasan a la siguiente rápidamente, nada más. Es decir, aquí lo ha dicho hoy nuestra gobernadora Livia Denise García Muñoz Ledo en el estado de Guanajuato. Tenemos un gobierno y vamos a seguir transitando hacia allá, un gobierno transparente, un gobierno responsable, un gobierno confiable. Y así tendremos, con todas estas propuestas que estamos poniendo aquí en la mesa, es importante que sigamos transitando y no dar un solo paso atrás. Muchas gracias y yo estoy muy contenta, de verdad. Gracias por todo. Gracias, Ángeles. Gracias porque siempre nos abona tener la visión desde otra entidad federativa y que pues podamos construir juntos cosas mejores para los estados, ¿no? Adelante, entonces, no sé quién guste continuar. Luis, Sonia, Jesús, ¿quién gusta continuar? Adelante. Que yo ejerzo un tema autoritario aquí. Sonia, por favor. Gracias. Sí, bueno, ok. Bueno, primero muchas gracias, Cintia, por la invitación y por tomar en cuenta el periodismo, que somos usuarios frecuentes de la transparencia. Sé que no los únicos, pero sí usuarios frecuentes. Bueno, a mí, yo voy a hablar desde la experiencia del periodismo porque obviamente a mí no me interesa tanto ser asesora en la reforma. Yo lo que quiero saber es si vamos a seguir teniendo la transparencia como una herramienta que ha sido fundamental para el trabajo de muchos que nos dedicamos al periodismo de investigación, o por lo menos a un periodismo que vaya más allá de la reproducción de la información de las autoridades. A mí me parece que algo que va a ser clave es que la transparencia deje de ser algo tan complejo y que lo han abordado todos desde el tema del acceso a la información y además en los procesos, que lo platicaba hace un momento con la Contralora. Yo soy abogada, pero no ejerzo, pero es terrible cada que haces una solicitud de información tener que ir a un proceso jurídico porque la información no está ahí. Yo recuerdo, por ejemplo, con algo que podría ser tan sencillo y que alguna vez lo platicamos tú y yo, Cintia, de los recursos de transparencia de quienes no cumplen con la información fundamental que te da, y bueno, afortunadamente también con este parteaguas que fue la plataforma que ahora te da la oportunidad de presentar los recursos de transparencia en la misma plataforma, que es cuando hay alguna información, para quien no esté familiarizado, que tendría que estar ahí y no está, pues con un simple clic se avisa a la autoridad garante que la información no existe. Alguna vez un consejero un comisionado del instituto me respondió que tenía que probar que no existía, y yo le dije, oye, la verdad es que no sé si hacerte una reflexión filosófica sobre la inexistencia o hacer una captura de pantalla con mi teléfono para demostrarte que la información no existe. Yo por primera vez la semana pasada un sujeto obligado me respondió en transparencia que efectivamente no había cumplido con la información fundamental y me anexaba después, además era mi segunda solicitud, porque yo lo que hago muchas veces, si la queja no me favorece, en lugar de seguir con el recurso, vuelvo a solicitar la información usando lo que me respondieron en la primera información, o lo que no me respondieron y lo que me resultó la queja. Y ya en la segunda solicitud, después de la queja,
me pone la liga de donde no estaba la información diciéndome, tienes razón, yo no estaba publicando la información, aquí está la liga y ahí vas a ver que ya la publiqué. Es la primera vez en un montón de años que me pasa eso, tenía hasta ganas de enmarcarlo, ¿no? Y entonces me parece que lo fundamental en esta reforma va a ser esto, el que el funcionario entienda que su gran posibilidad que tiene de decirnos la verdad a los ciudadanos es la transparencia. Yo también alguna vez en una solicitud que hicimos de información sobre los viajes de una funcionaria que viajaba mucho sin que tuviera relación con su chamba, me cuestionaba el de comunicación social que yo no la hubiera entrevistado. Y yo le decía, oye, ella está obligada a publicar la información de sus viajes. Primera gran oportunidad que le dio la vida de decir la verdad. Se la pedí por transparencia, me la negó. Segunda gran oportunidad que perdió de decir la verdad. Le gané la queja, no la respondió. Tercera oportunidad que pierde de decir la verdad. Con todo lo que me resolvieron, se la vuelvo a pedir y no me la da, que es cuando yo ya publico la nota. Le digo, y todavía quería que la entrevistara, pues ¿qué me iba a decir diferente a lo que no me quiso decir con documentos, no? Entonces, me parece que si no se trabaja mucho en el tema de la información publicada, sin hacerle al ciudadano que ser un especialista en procesos jurídicos para tener acceso a la información, vamos a estar igual. Me parece que es una gran oportunidad para revisar todos esos defectos que se tuvieron en el ejercicio de la transparencia. Yo recuerdo cuando cuando se legisló y cuando se empezó a trabajar en la publicación de información en el gobierno de Emilio González Márquez, que pues curiosamente, aunque ustedes no lo crean, fue un gobernador muy transparente. Ellos tenían una herramienta que se llamaba presupuesto dinámico y que tú podías prácticamente, en cuanto se subía un cheque, saber a dónde se iba ese recurso. Y esto hacía que, yo recuerdo, por ejemplo, casos como el Congreso aprobaba una reforma y curiosamente ese día que aprobaba la reforma le llegaba un paquetazo ahí de dinero y tú podías darte cuenta, claro, el gobernador pagó porque saliera esa reforma, ¿no? Cuando llega el siguiente, el gobernador Aristóteles Sandoval, contratan a un especialista en transparencia para que se haga cargo de la transparencia y lo primero que se da cuenta es que el presupuesto dinámico jugaba en su contra porque los ciudadanos nos enterábamos cómo se gastaba el dinero y desaparece la herramienta. Entonces, debe quedar claro que presupuesto no es lo mismo que gasto y entonces, aunque cumplan cuando dicen son muy bien calificados en transparencia de gasto, porque está el periódico oficial donde se publicó el presupuesto, pero no sabemos cómo se gasta ese dinero. Una cosa es lo que nos dicen que así lo van a gastar y algo muy diferente cómo se va gastando. Está el tema también del que hablaba hace rato Eduardo, de las licitaciones y las asignaciones directas. Las licitaciones se han vuelto una gran simulación y como los ciudadanos no tenemos acceso a todo el proceso, sino hay que estar solicitándolo para que nos den todas las propuestas que presentaron las empresas que participaron en la licitación, que fue así como sacamos el tema a toda máquina, que fue un proceso larguísimo de transparencia, que fue mucho desgaste, que te dan la información en PDFs, que el PDF es el enemigo de la transparencia para mí. Si no está en formatos que sean más accesibles, en realidad complican mucho el trabajo, el tener que ir a juicios, el tener que presentar todo este proceso, ningún ciudadano lo va a hacer. Entonces hay que dedicarle mucho tiempo, hay que dedicarle recursos. El tema que se siga respondiendo en impreso y que nos quieran cobrar. A mí ha habido mi solicitud récord es 2 millones de pesos por copias. Entonces, cuando era información que es digital, o sea, me la tendrían que haber dado digital, me voy al recurso y me dicen que no, que si quiero vaya y haga la consulta física. Entonces, me parece que todos estos detalles sería muy importante que se resolvieran en la reforma para que el ciudadano, si se quiere que la transparencia sea un insumo del ciudadano común y corriente y no solamente un pleito de abogados, pues me parece que se tiene que tocar estos puntos en particular. Ojalá que esto que nos pasó tan terrible de la reforma y la desaparición de los órganos sea aprovechado en Jalisco, que se dice ser un estado que siempre ha ido a la vanguardia en transparencia, se ha aprovechado justamente para eso, ¿no? Para que la transparencia se pueda volver un insumo del ciudadano común y corriente.
Muchas gracias. Gracias, Sonia. Muy concreto y aterrizado tu comentario. Definitivamente, la sencillez, la accesibilidad, la gratuidad deben seguir siendo características indispensables de la información y sobre todo la publicación de manera proactiva, más allá de lo que la ley establece, de manera proactiva. ¿Cómo va a ser útil la información para las personas? Si tiene que solicitarla todavía y esperar días, qué bueno que siga existiendo la solicitud, pero debemos ir más allá y abogar por la publicación de información de manera accesible y sencilla. Si les parece, podemos continuar con Jesús, por favor, y terminaríamos con Luis para tener ya la otra visión del periodismo, ¿sí? Adelante. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, yo estoy muy contento no solo porque pues en el ITESO está habiendo este foro, sino además por ver tantos amigos, profesores, maestros, gente de la que yo he aprendido mucho y desde luego pues una mesa de primer nivel. Y mucho de lo que iba a decir ya se ha comentado, así que pido una disculpa anticipada por ser reiterativo y reitero la primera cuestión que ya se ha dicho. Me parece que la calidad de una democracia depende de la calidad de su debate público y esta premisa me parece que es la que debe permear en las reformas, tomando en cuenta algunos problemas, muchos que tenemos ahí. Hay un mal debate público de muy baja calidad en términos de espacio público y ahora tendría que ser la oportunidad para que eso cambiara. Nos hemos preocupado por el acceso a la información y las reformas desde hace 25 años vienen en ese sentido. Ya Sonia comentaba los problemas de acceso, ya no para quien se diga profesionalmente como ella, una periodista, a la información y su tratamiento, sino para cualquier ciudadano. Pero además del acceso, también deberíamos preocuparnos por mejorar ese debate público, lo cual significa también confianza en la información y pertinencia. Entonces, acceso, confianza y pertinencia, hoy por hoy están asediados por un montón de problemas, no solo de México, del mundo. Especialmente me refiero a la polarización, a la famosa posverdad, a los regímenes populistas que transforman la información en narrativas emotivas, emocionales y dejan de lado datos y hechos. Los gobiernos, que desde luego no son el monopolio de la información, tendrían que ser los garantes de que esa información fuera confiable y además pueda utilizarse de forma pertinente. Esas dos cosas, sumado a un acceso mucho más amable, tendrían que ser, me parece, el eje de las reformas. Y vamos viendo algunas de las cosas que pudiéramos cambiar. En el tema de acceso tenemos el problema de que ahora se fragmenta lo que había con los órganos autónomos, no solo porque no hay órganos internos de control suficientes, sino porque sigue habiendo esta idea que ya se mencionó desde la mesa anterior, pero es esta misma, de que se entendía que los órganos internos de control estaban para cuidar las espaldas de los presidentes municipales, los titulares de los entes públicos. Si esto sigue persistiendo, ya no solo la ausencia de órganos internos de control, sino esta idea de que el órgano interno va a cuidar al ente público, nos tiene en muy mala situación respecto del acceso. La burocracia y los problemas de la propia plataforma, de las unidades de transparencia que se esforzaban por dar el mejor argumento para no entregar esa información, ir pateando el bote, eso tiene que cambiar, eso no puede ser así en términos de acceso. Otra cuestión clave en el acceso es el tema de documentación. Si ustedes comparan la ley anterior con la actual, el principio de documentación cambia, se flexibiliza. Ahora no es una obligación definitiva el documentar todo aquel acto jurídico que emita una autoridad en términos de sus competencias. Ahora, si no lo hace, tendrá que justificarlo. Ahora no tendrá que generar documentos ad hoc. Eso afecta el acceso porque abre la puerta a las verdades históricas. Y aquí ya voy a pasar a la confianza en la información, abre la puerta a la manipulación de expedientes, de hechos, y si no su manipulación, sencillamente a dejarla de lado y a no documentar por cualquier razón justificable alguna acción
absolutamente pertinente. Si de por sí ya se nos quitó el acceso a información, cuando sean temas de paz pública, cuando sean cuerpos de seguridad, cuando sean proyectos estratégicos, caray, pues ya nos dejan sin lo importante, ¿no? Segundo problema, el tema de la confianza. Ahora ya no va a haber un consejo consultivo, yo soy parte del ITEI, y me parece que como tal los consejos consultivos no estaban cumpliendo la promesa para lo cual estaban establecidos. Sin embargo, la promesa era muy importante, poder dar seguimiento a todas las acciones, tratamiento, criterios y demás de los órganos garantes. Esa función ahora ya no existe porque no hay consejo consultivo. Y si no hay un contrapeso que pueda señalar desde la sociedad civil, desde la opinión pública, desde aquellas organizaciones dedicadas a esto, baja muchísimo la confianza en la información que tenemos y de nuevo se abren las puertas a las verdades históricas, a la manipulación de hechos, de datos y demás. Entonces me parece que en Jalisco tendríamos que poner mucha atención a que efectivamente hubiera, si no consejos consultivos, sí un acompañamiento de rendición de cuenta social, un acompañamiento de organizaciones civiles, ciudadanos, que pudiera estar tomando el pulso a todo ello. Sobre todo si tomamos en cuenta que esa confianza hoy por hoy está muy maltrecha por los propios gobiernos en todo el mundo. Y vuelvo al tema de la posverdad. Se cambian hechos, se tienen otros datos, no se documentan cosas, no hay certeza que tendría que dar el Estado, hablo del Estado, no de los gobiernos, certeza del Estado en la información certificada pública que tenemos para dotar de valor al debate público que hay. Finalmente, celebro que esta nueva ley enfoca hacia la información en términos de pertinencia social y ahí tendríamos que agarrar la palabra para que la información ahora sí sea útil para ir más allá de conocer qué hay. Ya lo decía Sonia, si uno quiere revisar las compras gubernamentales, es bien complicado encontrar el contrato porque se lo tiene el área jurídica. Y el área de compras y adjudicaciones llega pues hasta el fallo, hasta la Junta de Aclaraciones, desde luego las bases y demás, pero ya tenerlo todo junto, a menos que hubiera una plataforma tipo Mirada Pública, que por cierto ya se ha alimentado muy poco últimamente. Tenemos aquí un proyecto de aplicación profesional que le damos seguimiento a eso, y hay una gran diferencia entre 23, 24 y 25. La transparencia entonces sigue ahí, pero si el contrato no lo puedo conocer, o mejor, no puedo seguir la trazabilidad de la compra para el contrato, ¿qué contrato voy a pedir de una licitación pública cuando tiene una clave de expediente distinta? Hay que entrar a la plataforma, hay que entrar a los recursos judiciales y demás, por si no se lo dan a uno, y sencillamente como un ciudadano común y corriente no puedo ver la trazabilidad de esa compra, ni de un operativo de seguridad, ni de una sanción administrativa. Vuelvo, por ejemplo, a toda máquina, si el sistema anticorrupción se preocupó de tener en su página el caso, pero hay muchísimos casos donde no se sabe qué número de carpeta de la Fiscalía Anticorrupción corresponde con cuál o tal procedimiento administrativo sancionador, menos aún si luego lo quiero vincular con lo que hizo el Tribunal de Justicia Administrativa, que es otro número de expediente que nadie, les aseguro, va a poder vincularlos a menos que esté involucrado en el caso. Entonces yo lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias. Me parece que hay un gran reto, pero al mismo tiempo un montón de oportunidades. Muchas gracias, Jesús. Gracias por profundizar en el tema, y justamente veía en esta semana que México Evalúa hace un escrito donde propone justamente, varias cosas, y entre ellos dice que ojalá en los estados pudieran continuar existiendo los consejos consultivos como una manera de acercar a la sociedad, academia. Entonces, ahí está un punto para revisión que es muy importante, y la trazabilidad de la información sin duda es indispensable. Si queremos realmente ser transparentes, tenemos que facilitar a las personas que puedan encontrar la información, o no buscar cómo evadir. Sabemos, y lo hemos dicho siempre, que transparencia no es igual a honestidad.
porque incluso muchas veces se han encontrado formas muy novedosas y muy modernas y sofisticadas de cómo no dar a conocer información. Pues que esa modernidad o sofisticación sea para cómo ayudar a tener mejor información. Muchas gracias. Y terminamos entonces con Luis, por favor. Gracias. Sí, se escucha. Bueno, yo después de haber escuchado a Eduardo Bojorquez, que es como la imagen amplia de la transparencia y la inteligencia artificial, creo que lo que voy a decir va a sonar un tanto limitado y quizás un tanto estúpido, pero digamos es desde el ejercicio humilde del periodismo, que el periodismo no aborda la B con mayúscula o con B grande, mayúscula, como decía Bojorquez, sino la B minúscula, ¿no? Son verdades pequeñas, cotidianas. Lo que voy a hacer es compartirles en todo caso mis preocupaciones, a ver si algo en eso resulta útil, ¿no? Y para hacer caso de la pregunta sobre la transparencia proactiva o este nuevo nombre que se le da, a ver, lo que yo diría es que hay reporteras y reporteros que tienen esta habilidad por hallar buena información en lo que ya está publicado, en lo que publica el sujeto obligado. Como no sé qué proporción hay aquí de expertos y de personas que quizás no están tan metidas, quizás habrá cosas que yo diga que suenen muy obvias para los expertos, una disculpa, pero digamos que hay información que el sujeto obligado tiene que publicar porque es su obligación, ¿no? Esa información, lo que yo diría es que a mí en lo particular como reportero no me ayuda de mucho. La verdad es que a mí no me ayuda de mucho, no me resulta interesante. Lo que yo intento hacer cotidianamente es, sobre casos específicos, elaborar solicitudes específicas. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En Lagos de Moreno desaparecen unos jóvenes y encuentran restos en una ladrillera. Lo que yo intento es decir a la fiscalía, después de algunos meses, oye, ¿qué onda? ¿Ya comprobaste si es la identidad? Obviamente el sujeto obligado dice, yo no estoy obligado a generarte una respuesta específica, pero digamos que en ese estira y afloja es donde me parece a mí que está lo interesante de la transparencia, ¿no? A lo que voy es que esa es mi preocupación. Yo creo que el acceso a la información en la parte de las solicitudes, creo que no hay mayor cambio, es lo que yo opino. Lo que me preocupa es esta parte, por decirlo así, en la que el reportero o reportera humildemente litiga la información, ¿no? Es decir, se va al recurso de información. En mi experiencia, la mejor información sale en recursos, porque digamos que lo normal es que el sujeto obligado intenta dar poco y además, aunque haya aquí titulares de las unidades, pido una disculpa, pero muchas veces lo hacen muy mal, ¿no? Lo hacen mal. Entonces, el reportero para obtener información de calidad tiene que recurrir generalmente. Eso es lo que me preocupa, porque donde veo que hay un retroceso, esa es mi opinión, quizás voy a caricaturizar, me parece que es un retroceso lo que teníamos, es que la parte del recurso de revisión, pues, en lugar de tener un órgano especializado, unificado, lo estamos atomizando. Imagínense de tener una decisión colegiada, me parece mucho más sano, van a ser decisiones unipersonales y además atomizadas, ¿no? Es decir, finalmente son leyes que se interpretan, ahora vamos a lidiar con distintas interpretaciones de los distintos órganos, porque cada poder tiene su órgano garante. Yo quisiera decir algo, ¿no? Porque digamos sería como, bueno, quizás es una opinión. No le gustaba la autonomía, ¿no? No le gustaba la autonomía. Entonces, el objetivo de la reforma es acabar con esa autonomía, pues eso a mí me parece un gran retroceso, ¿no? No le hallo yo ninguna lógica, no sé si se puede argumentar el decir, preferimos ahora órganos que no son autónomos y se le da la decisión al propio sujeto obligado. Va a ser un gran tema la Contraloría, ¿no? A ver, yo sinceramente no me parece factible que los gobernadores o gobernadoras accedan a perder, digamos, la correa de transmisión
sobre su Contraloría, ¿no? Porque incluso entiendo que se necesita ahí cierta reserva, lo entiendo, ¿no? Entonces, ese me parece un gran retroceso, ¿no? Le estamos dando al propio sujeto obligado la facultad de autorregularse y de resolver ese recurso. Eso a mí me preocupa sobremanera. Entonces, para ir, digamos, como sé que es prácticamente una propuesta, digo, una intervención, lo que yo diría es que ojalá se encontrara una manera, porque esta decisión que va a ser unipersonal, de alguna manera pudiera vigilarse, como decían, o que el consejo, o si le ponen otro nombre, cualquier cosa, pero que fiscalice o que vigile cómo se están resolviendo los recursos de revisión, porque el recurso de revisión a mí me parece fundamental. Yo prácticamente no concibo la tarea, en mi opinión, de solicitar información sin el recurso. Y bueno, entonces, si hubiera alguna instancia que pueda fiscalizar esas resoluciones, y también me parece fundamental la parte de la elección, ¿no? Es decir, a ver qué cambios puede haber en esas personas que llegan a la Contraloría, es decir, a los órganos garantes, a los nuevos órganos garantes, para intentar garantizar cierta autonomía, que el gobernador o gobernadora en turno pues no tenga manga ancha, ¿no? Porque evidentemente lo normal es que querrá ahí alguien de confianza. Imagínense toda la información que tiene un contralor o una contralora. Toda la información. Muy delicada, ¿no? Es muy delicada. Entonces, obviamente, la tendencia del mandatario o de la mandataria, pues es tener a alguien de confianza. Eso en el tema de los recursos de revisión me parece que es veneno, ¿no? Un comentario, no sé, ¿cuánto me queda? Imagínense a nivel federal, creo que va a ser mucho peor, ¿no? Se imaginan a la titular de la Secretaría Anticorrupción, si yo le pido algo al Ejército, con lo opacos que son y con todo lo que están haciendo en este momento de obras, ¿se imaginan a la titular de la Secretaría Anticorrupción diciéndole al Ejército, oye, tienes que dar eso? Se acabó, ¿no? Se acabó. Entonces, eso es mi preocupación central, básicamente. Muchas gracias, Luis. Pues creo que resumiste maravillosamente la preocupación de muchos, que es el tema precisamente de los recursos de revisión. Es una realidad, ¿no? Entonces, habrá que entrar a ello fuerte en la iniciativa y después en el dictamen. Vamos a pasar ahora a dos preguntas. Gracias a todos y a todas quienes participaron haciendo sus preguntas. Por el tiempo vamos a tomar solamente dos y les pediría que, bueno, si dos de ustedes pueden participar en una y dos en otra, si así lo desean, o si en alguna solo quiere ser uno, pues adelante. Quisiera nada más comentar, antes de pasar a las preguntas, la importancia que tiene, y con eso que comentaba Sonia, de tener sistemas de consulta interactivos. Creo que algo que falta mucho en las dependencias y que habrá que explorar es la correcta utilización y explotación de los registros administrativos que tienen las dependencias, porque en eso estamos todavía en ciernes. Las dependencias llenamos constantemente, yo trabajo también en una dependencia, constantemente documentos que no estamos aprovechando, encuestas, formatos, etcétera, que habrá que aprovechar y hacerlos consultas interactivas para que realmente a las personas les llegue de manera fácil, ¿no? Que realmente la información tenga utilidad social y que realmente seamos proactivos. Y esto implica un cambio desde el interior de las dependencias que no es nada fácil, pero que le tendremos que entrar. Ya revisamos o tenemos temas de control interno, pero hay mucho más que pudiéramos explotar de cambios desde el interior de las dependencias para realmente poder dar a conocer información. Lo hemos dicho también, pasa por los archivos de manera transversal, pero va más allá de los archivos, va a alguien que ayude a las dependencias a conocer sus registros administrativos, a evaluarlos y a convertirlos en información útil. Nada más quería comentar eso y vamos a tomar entonces dos preguntas. La primera es, ¿qué casos de éxito en otros países podrían adaptarse al contexto jalisciense para fortalecer la transparencia con sentido social? No sé si alguien tenga conocimiento de algún caso que quisiera comentar. ¿Algún caso?
¿no? Dice Estonia, Corea del Sur. Adelante. Bueno, de Estonia no, pero de Corea del Sur hay uno que es justo un tema de corrupción de la expresidenta, que tiene un nombre impronunciable y no me atrevería a repetirlo, pero es información que puede generar esa trazabilidad. Y en España hay otro, el caso Gürtel. Si uno entra, es un caso de corrupción. Si uno entra al caso Gürtel, encuentra la documentación que se generó desde la parte de la autoridad administrativa, es decir, desde los municipios y ayuntamientos. Luego pasa por las fiscalías y por las fiscalías anticorrupción, y luego llega incluso hasta los jueces penales, los supremos tribunales que sería aquí en lo local. Me parece que ahí la peculiaridad está en que todo el trabajo que hace Sonia respecto de buscar, pelear, es abogada además, le entiende, allá se lo saltan. Y conste, el sistema de transparencia en España está mucho menos garantista que aquí. Sin embargo, la parte administrativa tiene algo que ya habíamos mencionado en esta parte, lo que serían las unidades de transparencia, o que allá no son así, sino el propio funcionariado trabaja distinto, tienen un servicio profesional de carrera y no identifican su labor como hay que cubrir al jefe. Me parece que los órganos internos de control están en esa dualidad que ya mencionaba, y quiero destacar además que la magia que la Contraloría Estatal ha hecho en los últimos 2 administraciones, y que creo yo que por esa magia ha repetido en la tercera, es que logra el óptimo de Pareto entre la mayor cantidad de ética pública que algún ente o que la propia administración puede tener, que desde luego eso no va a cambiar que no haya corrupción ni mucho menos, sino que sí logra jalar pues a muchas dependencias para lograr ciertos objetivos, y al mismo tiempo, por el otro lado, logra satisfacer criterios y garantías de transparencia y de fuera de la administración. Si un órgano interno de control no logra eso, es decir, no logra cambiar hacia adentro e incentivar y de alguna manera también ir llevando una hoja de ruta interna que se refleje afuera, pues sencillamente el órgano interno de control no es más que otra dirección o coordinación más del ente público, y ahí pues vamos a quedar otra vez derrotados, ¿no? Sí. Hay un cambio de mentalidad en la manera de ejercerla, de trabajar la información en la administración pública, tiene que haberlo. Sí, muchas gracias, Jesús. Y qué importante, ¿no? Lo hemos dicho desde el inicio, que los funcionarios no nos sintamos dueños de la información, sino que sepamos que es de la gente, pero bueno, ¿cómo cuesta en la realidad y en la práctica este tema de no protejo a, ¿no? Entonces, pues es importante. Y también se ha hablado tanto de la independencia que deberían tener los órganos internos de control, de presupuestalmente no depender de la nómina del sujeto obligado, ¿verdad? Pero bueno, ahí eso creemos que es básico. Y la siguiente pregunta, y que va de la mano, es ¿qué autonomía consideran ustedes que debería tener la Contraloría? Ya comentaste un poco, Luis, pero no sé si alguien más quisieras ahondar. ¿Qué autonomía creen que debiera tener la Contraloría? Bueno, quizás sí. Yo la verdad es que yo no tengo claro cuál es la, quizás los compañeros se les ocurra algo mejor. Yo no tengo claro cómo se puede resolver eso, pero lo que sí entiendo es que sí se necesita. Es decir, me parece un error que, digamos, que a la estructura actual, al órgano interno de control, a la controlora o controlor, se le otorgue la facultad de resolver los recursos. Simplemente es como una falla, eso es una falla, ¿no? Es evidentemente, es mi opinión, creo que evidentemente eso favorece al gobierno, ¿no? Al gobierno, es decir, le restamos un poco de autonomía que si de por sí el ITEI, como todos sabemos, pues los comisionados o comisionadas pues llegan un tanto, no voy a decir cooptados, pero llegan con ciertos apoyos, ¿no? Uno dice, pues sí, pero al menos si son distintos grupos políticos, pues como que se amarran las manos unos y otros, uno supone, ¿no? Ahora van a ser decisiones unipersonales.
Entonces, no sé cómo, lo único que yo diría es que ese es un tema que a mí me parece fundamental de alguna manera garantizar o que haya algo que fiscalice esas decisiones, o yo no veo como salida real que haya una autonomía, la verdad es que eso no lo veo. Entonces, que de alguna manera pues se pueda vigilar esas resoluciones. Gracias. Adelante, Ángel. Sí, bien. Bueno, sí se escucha, ¿verdad? La ley general, esperando que no sea una ley nacional, porque cuando nosotros como entidades federativas y personas legisladoras tengan que legislar en nuestros estados, no tengan que hacer un copy-paste de lo que es esta ley general. Y que podamos razonar entre sujetos obligados, ciudadanía y legisladores, cuál es la naturaleza jurídica que deberán de tener estas autoridades garantes, que según lo que establece esta ley general, deben ser órganos administrativos desconcentrados del órgano interno de control, en el caso del Poder Ejecutivo, para resolver sobre las respuestas que emanan del Poder Ejecutivo y de los municipios. Ojo, y también aprovecho para poner en la mesa, y de los municipios, y hasta qué nivel estaremos sobrepasando esa soberanía municipal. Creo muy importante también, pues para las personas legisladoras se les viene un reto difícil para que no quede plasmado como tal en la ley general, sino que en cada entidad federativa, como bien lo dice Luis, estos tres valores que yo considero muy importantes, esta imparcialidad, esa independencia y esa profesionalización que deberá tener esa persona, pues sea real, y de qué manera puedan estructurar para que este órgano desconcentrado pueda dirimir de manera auténtica estos conflictos entre la sociedad y por supuesto las autoridades y los sujetos obligados, porque bien lo dice Luis, los recursos de revisión siguen siendo muy importantes, y las personas que estén resolviendo sobre estas controversias pues tendrán que llevar esa profesionalización ante la gente y poder confiar en que así lo hagan. Vaya reto para nuestras legislaciones, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, se nos terminó el tiempo. Agradecemos Luis, Ángeles, Sonia, Jesús, su participación y además pues su compromiso con este tema que no es nuevo, sino ya de tiempo atrás. Pues que sigamos contando con ese ojo y comentario crítico, analítico, profundo, que ayude a mejorar esto, que la iniciativa recoja todo aquello pues que sea bueno, y decía la Contralora, el punto medio va a ser complicado también encontrar, pero yo diría que logremos también en el dictamen, pues lograr incidir en el dictamen, porque lo sabemos y lo comentábamos antes de iniciar Jesús y yo. Las iniciativas están ahí, se presentan, pero al momento del dictamen y de la minuta es donde habrá que revisar el punto, la coma, la i, el se puede, se debe, es obligatorio, etcétera, que en el dictamen pueda haber parlamento abierto y podamos todas y todos participar para que pues realmente en Jalisco sigamos a la vanguardia y que ya sabemos que es un retroceso, pero que no haya un retroceso todavía mayor, sino que Jalisco siga pues siendo modelo y a la vanguardia como lo ha sido en este tema desde que se inició pues la transparencia, y finalmente que realmente, como lo comentaba la secretaria Cintia, tengamos utilidad social. Esa es la finalidad, que generemos conocimiento público y que a las personas realmente nos sirva la información para solucionar problemas de nuestra vida cotidiana, sí para informarnos, sí para conocer, que es básico, pero para solucionar temas de nuestra vida cotidiana que tanta necesidad tenemos. Entonces, agradecerles la oportunidad de participar en este foro, de haber generado todos estos espacios anteriores de debate y de discusión, y agradecerles a todos también su presencia y su escucha atenta, haber esperado también este tiempo, y pues nada más. Muchas gracias a todas y a todos.
Agradecemos a nuestros panelistas su participación y le pedimos a la secretaria y a la contralora acompañarnos en el presidium para hacer entrega de un reconocimiento a nuestros participantes. Les pedimos ponerse de frente para la toma de la fotografía oficial. De esta manera concluimos nuestro evento. El ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco agradecen su presencia y les desea una muy bonita tarde.